Bien, mis amigos, estamos de regreso. Bueno, señoras y señores, definitivamente que este es un tema muy sensible y yo sé que hay muchas personas que están pues viviendo y sufriendo lo que está aconteciendo con los animales, con los diferentes animales del reino a raíz de todos estos cambios que se han venido dando. Y yo le decía a Víctor esta mañana cómo este proceso de la adaptabilidad se, ha, se está dando y nos ha venido marcando de una forma increíble. Porque, ¿qué resulta? Que, señores, se han intercambiado los papeles ahora. Se supone que las aves, por ejemplo, están dadas a alimentarse de semillas y de frutos secos, alpiste y ese tipo de cosas. Gusanitos. Gusanitos y eso. Pues resulta que ahora somos nosotros, los Homo sapiens, los que estamos alimentándonos, sobre todo aquellos que quieren llevar una dieta saludable. Oigan esto, los que quieren llevar una dieta saludable están comiendo semillas, granos, legumbres, verduras. Y entonces las aves son las que están comiendo ahora arroz, habichuela, Con. concón, arroz salseado con salsita. Y uno se ríe, pero duele. Ah, pan también. Y pan. Todo lo que usted le quiera echar. El maíz en grano, unos granos grandísimos, pero bueno, el maíz está dentro más o menos, pero si tuviera un poquito como craqueadito y machacadito fuera mejor, pero bueno. Entonces, fíjense cómo este proceso de adaptación no solamente se está dando en los animales, sino también en el hombre. Entonces, como Víctor tiene ahí su tema listo de, ¿cómo que se llama? ¿Homo qué? ¿Homofílico? ¿Cómo es? Los habichuchos los Sí, antófilos. antófilos. Entonces, antes de irnos a la pausa musical, él hablaba de los antófilos. Entonces, cuéntanos un poquito para después yo de seguir con esto de los animales, de esa sensibilidad que tienen los animales a los cambios, por ejemplo, de temperatura. ¿Qué está pasando con aves como las cigüeñas, que cada año pues migraban al África por el cambio de clima? Y como la cosa ha cambiado tanto, ya ni están migrando. Señores, sí, para que ustedes sepan. Dime de los antófolis, No, antófolos, ¿cómo es? antófilos, Antófilos. de filos de afiliación, de Ajá, afecto, cariño. sí, filial. No, pero, o sea, el tema tiene, no solamente es la cuestión Ajá, climática. ajá. Tú hablabas ahorita del África. Imagínate la cantidad de elefantes, por ejemplo, que han muerto por el marfil. Así. Esos son miles y Ujú. miles y miles y cientos de miles de Una caza animales indiscriminada. sin discriminar. Y fue algo que a mí me pareció, ¿cómo te explico? Como, logré poder entender cosas como, por ejemplo, eso de la resistencia Ajá, de los virus o de las bacterias, no sé lo que sea, a los antibióticos, ajá, que dice que no, que pueden generar resistencia. Y alguien decía, no, no es que generen resistencia, no es ajá. en sí que se genere resistencia, es que hay unos individuos que no les afecta de la misma manera los medicamentos. Por ejemplo, un antibiótico no le afecta lo mismo a algunos individuos de X bacteria o X virus, no sé, porque los antibióticos funcionan no con todos los microorganismos. Ujú. Entonces, con el asunto de los elefantes, yo logré entender porque fue muy curioso. Imagínate que yo te digo a ti, ¿cómo hace una especie como los elefantes para sobrevivir a los cazadores furtivos? ¿Cómo te explico yo? Para, sí, sobrevivir a la Claro, caza indiscriminada. ¿Cómo hace una especie de elefantes para sobrevivir a esa extinción? ¿Cómo hace? forzada. Ujú. Forzada. ¿Cómo lo hace? Y es un ejemplo tan bonito de cómo opera la naturaleza, porque yo te hago la pregunta, ¿tú cómo te imaginas?
que pueda una especie, ¿sí? Como el elefante africano, sobrevivir como especie, ¿sí? A los cazadores furtivos. Ujú. ¿Tú qué, a ti qué se te ocurriría inventar así rápido sobre algo como eso? Bueno, lo primero es tratar de migrar del área. No, porque el cazador lo Lo sigue persigue, donde esté, sí, donde esté. sí, Ok. pero también cambiar hábitos. Pero Él, imagínate él tú. no sabe del cazador, él no sabe del marfil, el elefante no puede calcular eso, no puede prever. Pero el elefante es muy inteligente y déjame decirte que aprende muy rápido y tiene un sentido de darse cuenta incluso hasta del comportamiento de las cosas y de los humanos. Porque de alguna manera, poco o mucho, han venido involucrándose con el trato humano. Entonces, pero para no hacerlo largo, ¿cómo No, sería el no, asunto? incluso ellos tienen rechazo al ser humano. Claro, porque Algunas de estas tribus de elefantes no quieren ver ningún humano cerca porque incluso hasta lo ven como ellos, una amenaza. sí, incluso hasta algunos de ellos sufren lo que se conoce en los términos del Homo sapiens, estrés postraumático por matanzas seguidas Exactamente. de elefante. Entonces, es todo un cuento, pero mira, a mí lo que me sorprendió fue lo siguiente, y que tiene que ver con los virus y tiene con todo este tipo de cosas. Resulta que el cazador furtivo, ¿a quién le apunta? Al elefante más grande con, con los colmillos más grandes. ¿Por qué? Porque va a ganar más dinero con eso y bla, bla, bla. Pero ¿Cierto? tengo entendido que ya eso se ha controlado bastante, que se ha abolido precisamente porque ha Pero habido... es para hablar Ujú, de la parte biológica y de ujú. conservación y todo ese tipo de cosas y cómo opera la naturaleza en un caso, sí, que es afortunado en medio de lo desafortunado del tema. Imagínate que el cazador va detrás de los elefantes que tienen los colmillos más grandes. ¿Por qué? Porque son los más rentables. Ujú, Y cada vez pues le va disparando a los que tengan los más largos, así sean cada vez más pequeños, ¿verdad? ujú. ¿A qué elefantes no le dispara el cazador furtivo? A los que tienen colmillos muy pequeños. Ujú. Entonces, Ya, con la... ya capté, ok. ¿Qué captaste? Que precisamente el proceso de transformación que ha tenido el elefante para sobrevivir a esa amenaza es precisamente el no permitir que esos colmillos crezcan como acostumbraban y en muchos casos incluso hasta de alguna manera quitárselo, así sea con golpe o utilizando espacio o lo que No, sea, no, no. digo yo, o sea, Sí. la idea que me da. Ok, pero Entonces mira, ahora tú aclara el sí, punto. entonces mira, resulta que para el elefante, sobre todo el macho, ¿verdad? Ujú, El colmillo es muy importante porque en el momento del celo y esas cosas, las peleas entre ellos, pues entre mejores armas tenga uno, pues le queda más fácil ujú, ganar, ujú, ¿cierto? ujú. Ok, pues ellos eran los primeros que se morían. Ya. Entonces, habían unos elefantes perdedores que no tenían ninguna opción porque nacían con colmillitos demasiado pequeños para enfrentar a los grandotes. Ya de hecho eran losers, perdedores. Ajá. Sí, ya eran perdedores, pero fíjate cómo esa genética de esos perdedores le permitió frente a los cazadores furtivos ser Ajá. los supervivientes. Ajá. Fíjate, ¿cómo puede sobrevivir la especie de elefantes frente a los disparos